Hola, hola. Aquí estamos otra vez con un nuevo video de matemática para ustedes. El tema que vamos a tratar hoy es elementos de geometría. Espero que este video sea de su agrado y de su comprensión. Empecemos. La geometría tiene muchos elementos, pero en este video únicamente vamos a estudiar los más básicos. Empezamos por el punto. El punto es una representación geométrica de una posición. Aquí tenemos 3 ejemplos de puntos. Una mejor manera de comprender qué es el punto es la huella o la marca que deja el lápiz en el papel a la hora de escribir. Los puntos en la geometría se nombran con letras mayúsculas. Por ejemplo, estos 3 puntos: el punto P, el punto H, el punto S. Otro elemento es la línea. La línea se conoce como la sucesión infinita de puntos en ambos sentidos. Una línea puede ser recta o curva, puede ser abierta o puede ser cerrada. Vemos que dice que es infinita, es decir, que no tiene fin. Continuamos con la recta. La recta es una línea que se da en una sola dimensión, solo a lo largo, y es infinita hacia ambos lados. Tenemos el siguiente ejemplo. En ese ejemplo vemos una recta que tiene 2 puntos, P y S, y que tiene 2 flechas a ambos lados. Las flechas indican que la recta es infinita. Y hay que saber que la recta se nombra con puntos. En este caso se llama recta PS. Y se puede escribir de la forma en que la podemos ver aquí. Otro elemento es el rayo. El rayo es la parte de una recta que tiene punto inicial pero no terminal. Es decir, que el rayo es infinito solo hacia un lado. Aquí tenemos un ejemplo de rayo, TM. Vemos que comienza con un punto en T. Ese punto se llama origen. Y al otro lado tiene una flecha, lo que indica que el rayo es infinito solo hacia un lado. Y se nombra similar a la recta. En este caso el rayo se llama rayo TM. Otro elemento es el segmento. El segmento es una parte de una línea recta, y al ser una parte no es infinito hacia ningún lado. Es como que le cortáramos las 2 flechas a la recta, y podemos ver que inicia con un punto y finaliza con un punto. En este caso, este segmento se llama segmento HJ y se escribe de la forma en que la podemos ver acá. Existen rectas paralelas y rectas perpendiculares. Las rectas paralelas son aquellas rectas que están en el mismo plano, que nunca se intersectan, es decir, que nunca se cruzan. Son como la línea del ferrocarril, viajan una junto a la otra sin tocarse. Las rectas perpendiculares son aquellas rectas que están en el mismo plano, que se cruzan formando ángulos rectos. Aquí tenemos un ejemplo. Vemos que se cruzan formando un signo de más y que se forman ángulos rectos, lo que simboliza ese cuadrito que podemos ver dibujado en ambas rectas. Eso se llama ángulo recto. Entonces vemos que las rectas paralelas no se cruzan y las rectas perpendiculares sí se cruzan formando ángulos rectos. Algo importante es saber que así como hay rectas paralelas y rectas que son perpendiculares, también van a haber segmentos que son paralelos y segmentos que son perpendiculares. Otro elemento muy común en la geometría es el plano. Un plano es una superficie que abarca únicamente 2 dimensiones o medidas.
largo y ancho, pero el plano no posee profundidad. Dos ejemplos son una mesa y una pared. En el caso de los planos, se nombran con letras griegas. Aquí tenemos dos ejemplos. La superficie de la mesa se llama plano alfa y la superficie de la pared se llama plano beta. Otro caso de elemento en la geometría es el ángulo. El ángulo es una figura geométrica formada en un plano por dos rayos con un origen en común. Ya habíamos visto que un rayo tiene origen, un punto llamado origen y una flecha que indica su continuidad. Esto es un ejemplo de ángulo. Vemos cómo tiene tres puntos, R, J y F. El punto de donde salen los dos rayos se llama vértice. Los rayos se nombran de la siguiente manera, con un dibujito de un ángulo, y ponemos las tres letras que forman ese ángulo, dejando el origen siempre en el centro. Existen varios tipos de ángulos. Los más conocidos son los agudos, los rectos y los obtusos. Pero también existen otros, por ejemplo, el ángulo nulo y el ángulo plano. El ángulo nulo es el ángulo que mide 0 grados, es decir, no tiene abertura. Son dos rayos uno sobre el otro, como ese dibujo que vemos ahí, muy similar a las agujas del reloj cuando marca las 12 en punto. El ángulo agudo es aquel ángulo que mide menos de 90, con excepción de los 0 grados. Este es un ejemplo de ángulo agudo. El ángulo recto es aquel ángulo que mide 90 grados. El ángulo recto se reconoce fácilmente porque se le dibuja un cuadrito en su esquina o en su origen. El ángulo obtuso es el ángulo que mide más de 90 grados. Por ejemplo, esta imagen que vemos ahí, un ángulo totalmente abierto. El ángulo plano es el ángulo que mide 180 grados. Ese ángulo está dibujado de la siguiente manera. Sus dos rayos están abiertos totalmente y marcan direcciones opuestas. Otro elemento de la geometría son los polígonos. Los polígonos son figuras geométricas y planas, formadas o determinadas por segmentos de recta. Al borde del polígono, formado por varias líneas rectas, se le llama perímetro. Cada una de las líneas rectas que forman el polígono se llaman lados, y los puntos de intersección de los lados reciben el nombre de vértices. Tenemos un ejemplo acá, donde podemos ver que cada punto rojo de intersección se llama vértice, que cada línea se llama lado y que dos lados forman un ángulo. Hay que recordar algo muy importante. En un polígono, el número de lados, de vértices y de ángulos siempre va a ser el mismo. En este caso podemos ver 5 lados, 5 vértices y 5 ángulos. Tipos de polígonos. Los polígonos se pueden clasificar según la medida de sus lados en dos tipos. Pueden ser regulares o irregulares. Los polígonos regulares son aquellos que tienen todos sus lados de la misma medida. Un clásico ejemplo es el cuadrado, aunque también podríamos mencionar al rombo y al triángulo equilátero. Los polígonos irregulares son aquellos que tienen sus lados de diferente medida. Un clásico ejemplo es el triángulo escaleno, aunque también podríamos mencionar al rectángulo y al trapecio. Existen
polígonos que depende cómo se dibujen, pueden ser regulares o irregulares. Aquí tenemos un ejemplo. Estos dos polígonos tienen 5 lados cada uno. Son pentágonos. Sin embargo, podemos ver que a la izquierda hay un pentágono regular, porque todos sus lados son de la misma medida. Pero a la derecha vemos un pentágono irregular, porque sus lados son de distinta medida. Los polígonos también se pueden clasificar según su número de lados, es decir, que depende de la cantidad de lados que tengan, reciben un nombre específico. Si tienen 3 lados, se denominan triángulos. Si tienen 4 lados, se van a llamar cuadriláteros. Si tienen 5 lados, se denominan pentágonos. Si tienen 6 lados, se denominan hexágonos. Si tienen 7 lados, se llaman heptágonos. Si tienen 8 lados, se llaman octágonos. Si tienen 9 lados, se llaman nonágonos. Y si tienen 10 lados, se denominan decágonos. En el mundo de la geometría existen diferentes tipos de figuras o de polígonos. Vamos a empezar por los tipos de triángulos. Los triángulos se pueden clasificar de acuerdo con la medida de sus lados y de acuerdo con la medida de sus ángulos. Según la medida de los lados, los triángulos pueden ser de 3 tipos: equilátero, isósceles o escaleno. Y según la medida de los ángulos, los triángulos pueden ser acutángulos, rectángulos u obtusángulos. El triángulo equilátero tiene todos sus lados de igual medida. Por ejemplo, este que está acá, sus 3 lados miden 7. Por eso se llama equilátero. El triángulo isósceles tiene solo 2 lados de igual medida. Por ende, el tercer lado mide diferente. Aquí tenemos un ejemplo. 2 miden 10, 1 mide 7. Se llama triángulo isósceles. Y el triángulo escaleno es el triángulo que tiene todos sus lados de diferente medida. Por ejemplo, este que está acá, que mide 3, 4 y 5. Tenemos entonces equilátero, todos los lados de igual medida, isósceles, 2 lados de igual medida y uno diferente, y triángulo escaleno, todos sus lados de diferente medida. El triángulo acutángulo. El triángulo acutángulo tiene todos sus ángulos agudos. Hay que recordar que un ángulo agudo es aquel ángulo que mide menos de 90 grados. Tenemos este ejemplo, donde el triángulo tiene 3 ángulos, uno que mide 50 grados y 2 que miden 65. Todos miden menos de 90. Por eso se llama triángulo acutángulo. Tenemos el triángulo rectángulo. Este triángulo tiene un ángulo recto. Por eso se llama rectángulo. Aquí tenemos un ejemplo. Tenemos un ángulo de 90 que es el ángulo recto. Los otros 2 son agudos. Y tenemos el triángulo obtusángulo. Recordemos que el ángulo obtuso es el que mide más de 90 grados. El triángulo obtusángulo tiene un ángulo obtuso por fuerza. Entonces tenemos este ejemplo, donde tenemos un ángulo de 120 grados y otros 2 que miden 30 cada uno. Un dato curioso que usted tiene que saber es que si yo sumo los 3 ángulos de un triángulo, el resultado siempre me va a dar 180. Pasamos ahora a los tipos de cuadriláteros.
Los cuadriláteros se clasifican según el paralelismo de sus lados en paralelogramos y no paralelogramos. Recordemos, líneas paralelas son aquellas que no se tocan o no se cruzan. Los paralelogramos son los cuadriláteros que tienen dos pares de lados paralelos entre sí. En este grupo se incluye al cuadrado, al rectángulo, al rombo y al romboide. Vemos el ejemplo del cuadrado. Tiene dos pares de lados, los verdes y los rojos. Los verdes no se cruzan entre sí y los rojos tampoco. Son totalmente paralelos. Estamos hablando solamente de líneas del mismo color. Vemos cómo los verdes no se cruzan y cómo los rojos tampoco se cruzan. Lo mismo ocurre con el rectángulo. Dos pares de lados, los azules y los amarillos. Los amarillos no se van a cruzar porque son paralelos. Igual que los azules, no se van a cruzar porque son paralelos. Lo mismo ocurre con el rombo y sus pares de lados verdes y amarillos no se van a cruzar y el romboide tampoco se van a cruzar sus lados. Los azules nunca se van a cruzar, los rojos tampoco se van a cruzar. Tenemos ahora los no paralelogramos. Son los cuadriláteros que tienen solo un par de lados paralelos entre sí o que ninguno de sus lados es paralelo. En este grupo vamos a incluir al trapecio y al trapezoide. Tenemos primero un trapecio. Vemos que el trapecio tiene dos pares de lados. Los rojos son paralelos, nunca se van a cruzar. Pero vean la curiosidad con los lados amarillos. Si yo continúo los lados, en algún momento se van a cruzar. Entonces los lados amarillos no son paralelos. Para hacer paralelogramo, tienen que ser los dos lados o los dos pares paralelos. Aquí solamente hay uno, por lo tanto es no paralelogramo. Y tenemos otro ejemplo, el trapezoide. Vemos que tienen cuatro lados, dos rojos y dos azules. Y vemos que todos en algún momento se van a cruzar. Si yo continúo los azules, en algún momento se van a cruzar. Si continúan los rojos, también se van a cruzar. Esto provoca que sean no paralelogramos. Eso sería todo por ahora de elementos de geometría. Les agradezco mucho su atención y espero que puedan hacer la práctica fácilmente. Chao.